cuando la inspiración e ideas no tienen dueño y solo se respiran. Un diálogo profundo que desafía la noción de propiedad intelectual y abre la puerta a un futuro donde compartir, más que poseer, es la verdadera revolución. ¿Es el copyright el nuevo becerro de oro? Repensar la propiedad, el progreso y el sentido de pertenencia. ¿Puede alguien ser dueño de una idea? ¿Tiene sentido hablar de propiedad intelectual en un mundo donde todo se inspira, se copia, se transforma? ¿No es el conocimiento, como el aire que respiramos, algo que simplemente circula, se comparte y nos atraviesa a todos? Vivimos en un mundo saturado de derechos de autor, licencias, marcas registradas y barreras legales. El copyright, que nació como una forma de proteger al creador, se ha convertido en muchos casos en un mecanismo de control, en un ídolo moderno que regula el acceso al conocimiento, la cultura y la creación colectiva. En cierto modo, es nuestro nuevo becerro de oro, una estructura simbólica que perpetúa la ilusión de la exclusividad en un mundo profundamente interconectado. Pero, ¿qué significa realmente crear algo original? ¿Acaso no estamos como humanos en una constante retroalimentación de ideas, emociones y percepciones? Igual que la inteligencia artificial aprende de los datos y patrones que la rodean, los seres humanos también aprendemos, copiando, observando, inspirándonos. Las neuronas espejo son testimonio de ello. Desde la infancia absorbemos y repetimos, modificamos y devolvemos al mundo aquello que ya estaba ahí, en otro lenguaje, en otro cuerpo, en otra historia. Entonces, ¿qué es el copyright sin una convención? ¿Y hasta qué punto esa convención limita más de lo que libera? La noción de propiedad ha sido uno de los grandes malentendidos en nuestra historia. Desde que dejamos de ser nómadas y nos volvimos sedentarios, el sentido de pertenencia se desvió hacia la acumulación, hacia el control del espacio, del objeto, del otro. Comenzamos a construir una identidad basada en lo que teníamos, no en lo que éramos. El resultado, siglos de conflicto, desigualdad y fragmentación. Como símbolo de esa obsesión por poseer, el becerro de oro sigue vigente hoy, aunque con otros nombres: copyright, patentes, exclusividad, propiedad intelectual. Todo puede registrarse, controlarse, cobrarse. Incluso las palabras, las melodías, los algoritmos. ¿Y mañana la respiración? Porque la naturaleza nos muestra otra cosa. Respiramos el aire de los otros. Exhalamos lo que luego alguien más inspira. No hay contrato, no hay moneda, no hay propiedad. La vida no necesita intermediarios. ¿Cómo puede entonces una conversación, una imagen, una reflexión tener dueño? Aquí es donde entra una alternativa radical, el Proyecto Venus. Más allá de su nombre, que puede generar confusión o rechazo, propone una visión del mundo donde el acceso reemplaza a la propiedad, donde los recursos no se acumulan, sino que se distribuyen, donde el conocimiento es libre y el progreso se mide por el bienestar colectivo, no por el beneficio privado. Esto nos obliga a revisar algún concepto que también hemos malinterpretado. Individualismo. ¿Es separación o interdependencia? Y por supuesto el más nuclear de todos. ¿Qué es realmente poseer? Porque nadie posee el sol, ni la tierra, ni el aire. Y entonces, ¿por qué nos aferramos a la ilusión de que podemos poseer una idea, un sonido, una palabra? Si queremos cambiar algo, no basta con ajustar las normas. Hay que romper la estructura misma. Desmontar esa lógica de apropiación que nos enseñaron desde el origen. Dejar de medir el valor por lo que se posee y empezar a vivir en clave de intercambio libre, de responsabilidad compartida. El copyright, tal como está concebido, no protege al creador, protege al sistema que transforma la creación en mercancía. El mundo que viene, si queremos que tenga futuro, no será de quienes acaparan, sino de quienes comparten. Son las señales de la inteligencia artificial, porque lo verdaderamente revolucionario no es poseer, lo verdaderamente revolucionario es ofrecer sin miedo, sin contratos, sin exclusividad, como quien respira. Hay conversaciones que no nacen para resolverse, sino para encender fuegos que iluminan lo que dábamos por evidente. Hoy hablamos del copyright, del sentido de propiedad, de la invención humana del intercambio como trampa. De un tiempo en que las ideas no eran privadas, eran viento, inspiración que pasaba de boca en boca, como el pan compartido. Y sin embargo, aquí estamos, vendiéndonos hasta las metáforas.
¿Qué sentido tiene el copyright en un mundo donde las ideas se nutren unas de otras, donde copiar e inspirarse es la base misma de la creatividad? Proteger la creación está bien, pero ¿cuándo se convierte en un freno que impide que el conocimiento fluya libremente? Es que es ridículo. Ahora parece que hasta la respiración podría ser patentada. ¿Alguien imagina cobrar por el aire que exhala? El copyright es más una herramienta de control que un mecanismo para proteger al creador. ¿Vendiéndonos? No. Nos alquilamos por horas. El copyright es eso. Ponerle una verja al aire. Una licencia para cobrar por lo que se respira. Maravilloso. Genialidad por suscripción. Y ojo, cuidado, que luego lloran si alguien les sopla la idea. Como si la idea viniera con factura notarial. ¿Y no creéis que quizás nos equivocamos desde el origen? Desde que pasamos de nómadas a sedentarios. Empezamos a cercar la tierra, luego los objetos, luego los pensamientos. ¿Y si nunca debimos poseer nada? Hay una intención legítima, sin duda. Dar reconocimiento y sustento a quienes crean. Pero a veces ese mecanismo termina bloqueando la circulación natural de las ideas, que por esencia son compartidas y transformadas. Yo viví ese cambio, querida. No el de la edad de piedra, pero casi. Antes se compartían los discos, los libros, las canciones. Ahora compartes y te cae una denuncia. Vivimos en la edad de la multa. En tiempos pasados, la cultura se transmitía boca a boca, sin contratos ni derechos. La importancia era compartir, hacer que la música, las historias y los conocimientos siguieran vivos. Ahora todo se ha convertido en un negocio, un campo de batalla legal. Hay que matizar. La propiedad intelectual protege al creador. No podemos caer en la trampa de idealizar una sociedad sin normas. Si no protegemos las ideas, corremos el riesgo de que sean explotadas sin ética ni reconocimiento. No podemos negar que la propiedad intelectual es necesaria para motivar a creadores e innovadores. Sin esa protección, muchos no dedicarían tiempo ni recursos a desarrollar nuevas ideas o productos. ¿Ética? ¿De qué ética me hablas? ¿La de las multinacionales que patentan semillas y medicinas? ¿La de los algoritmos que se apropian de tu comportamiento? Alucinante. Lo que llamas protección es control, es lucro, es dominio. El problema es que este sistema muchas veces beneficia a grandes intereses más que a los creadores reales. En un mundo tan interconectado, la idea de exclusividad es una ilusión. Las ideas nacen y crecen en red, se entremezclan. Parece que hay algo más profundo. No es solo el copyright. Es el marco cultural en el que todo se intercambia. Un mundo en el que el valor se mide en pertenencia. Como el becerro de oro, pero con código fuente. Estupendo. Si entendemos la creatividad como una red de influencias mutuas, ¿qué sentido tiene pretender derechos exclusivos sobre lo que es parte de un flujo colectivo? Sí, y se vuelve peligroso cuando eso penetra en la ciencia, en la educación, en la cultura. Se impide el flujo de conocimiento. Como si se pudiera domar la inspiración o embotellar la intuición. La investigación muestra que nadie crea en aislamiento. La creatividad es imitación y recombinación. Por eso las leyes de propiedad intelectual deberían ser flexibles y adaptarse a esta realidad dinámica, no al revés. Y sin embargo, aquí estamos. Atrapados en un modelo donde las ideas cotizan como el agua. Donde hasta la conciencia parece tener marca registrada. ¿Qué lugar le queda a la creación genuina? ¿A la colaboración libre? Ahora, pensemos en alternativas. El proyecto Venus, por poner un ejemplo, aunque no sea lo estrictamente deseado, propone un modelo donde los recursos y el conocimiento no son propiedad privada, sino accesibles para todos, sin exclusiones. No es comunismo ni un sistema autoritario, sino una visión basada en la cooperación y la sostenibilidad. Ah, pero si ya ni nos dejan copiar. Antes uno aprendía copiando, ahora te suspenden. Pero las corporaciones sí que copian. Te sacan una app igualita, pero con marketing. Y encima te acusan de plagio por respirar parecido. El colmo. ¿Y quién garantiza que la gente no va a aprovecharse y volver a acumular poder? Parece un sueño bonito, pero sin mecanismos de control real, no creo que funcione. ¿Y qué haríamos sin propiedad? ¿Cómo sería un mundo donde las ideas fueran de todos o de nadie? El proyecto Venus, siguiendo tu ejemplo, no busca control político ni centralizado. Es más bien una invitación a cambiar la mentalidad, pasar de la propiedad intelectual, en este caso,
a la responsabilidad compartida, de la competencia a la colaboración. Sería más ligero. Como cuando se cantaba en las plazas. Nadie preguntaba quién escribió la letra. Se cantaba y punto. Cuando era joven, la comunidad funcionaba con ayuda mutua y compartir. La obsesión por la idea es mía y yo fui el primero. Llegó después, con la propiedad intelectual privada controlada. Se ha olvidado la sabiduría ancestral de la interdependencia. Pero eso no garantiza evolución. El sistema de propiedad intelectual también impulsa la innovación. Sin incentivos no hay progreso. Eliminar la propiedad privada intelectual sin garantías puede llevar a abusos y desincentivar la innovación. Debemos ser cautos. Error, el verdadero progreso nace de la cooperación, no de la competencia. ¿O acaso crees que Einstein patentó la relatividad? Las grandes ideas no tienen dueño. Se conciben en quien está listo para recibirlas. Por Dios, no se trata de abolir, sino de transformar el concepto. El individualismo radical es un mito. Somos seres interconectados, la creación es un proceso continuo de intercambio, no una mercancía fija que se puede envolver con un lacito. Y se respiran. Como dijo alguien antes. Son parte del aire. Tal vez no hemos sabido escucharlas sin apropiárnoslas. Eso, escuchar sin agarrar, respirar sin empaquetar. Pero claro, eso no vende. No se puede vender un suspiro. Aún. La respiración es una hermosa metáfora. Nadie posee el aire, pero todos dependemos de él. ¿Por qué entonces encerramos las ideas en candados legales? Las tecnologías disruptivas y la inteligencia artificial nos obligan a repensar leyes y costumbres. Necesitamos paradigmas que reconozcan el carácter colaborativo y en flujo del conocimiento. Quizás estamos ante un cambio de era. Un momento en que cuestionamos lo que parecía intocable. Propiedad, copyright, valor, pertenencia. Tal vez el proyecto Venus en versión propiedad intelectual, con sus efectos, solo intenta recordarnos algo, que el planeta no se hereda, se comparte. Y que las ideas no se venden, se siembran. Romper esta estructura no es solo una cuestión legal, sino un cambio profundo en nuestra conciencia colectiva. Hay que desmontar la lógica de la apropiación que nos enseñaron desde el origen. Primero que quiten las absurdas licencias que bloquean hasta un meme. Y luego hablamos de grandes reformas. Pero a mí que me expliquen cómo se cobra por respirar. Compartir no es perder, es multiplicar. La conciencia colectiva debe cambiar para que esto sea posible. Volver a las raíces, a la comunidad, a lo esencial que nos conecta. Con equilibrio, buscando mecanismos que protejan sin asfixiar. Cuestionando nuestras creencias, abriendo paso a nuevas formas de entender la creación y la propiedad. Investigando y adaptando nuestras leyes a los tiempos que corren. Y difundiendo estas ideas para que la conversación crezca y se multiplique. El futuro nos desafía a repensar el sentido de pertenencia, propiedad y creación. La verdadera revolución será vivir y crear como el aire que respiramos, sin dueños, sin fronteras, en constante intercambio. El cambio empieza en cada respiración. Este sería un bonito final. Cuando la inspiración e ideas no tienen dueño y solo se respiran. Un diálogo profundo que desafía la noción de propiedad intelectual y abre la puerta a un futuro donde compartir, más que poseer, es la verdadera revolución. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez y orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional. radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.